Pregunta 10. Yehude, ¿desconfiabas del presidente Alan García? Sí. La respuesta es... verdad. Obviamente esta pregunta se inscribe en la época en que fuiste primer ministro. Aún siendo primer ministro de su gobierno, ¿desconfiabas de él? Se formó una amistad muy bonita, porque yo tenía la suerte que no la han tenido otros, incluso ministros, de conversaciones largas personales con Alan García. Yo no sé si embrujó, no lo sé, pero me dijo cosas que yo voy a reservarlas, por cierto, de por vida, porque son cosas muy personales. Pero comparte alguna, pues, ¿no? No, fue un compromiso de las conversaciones personales. ¿No nos vas a contar nada? El hecho es de que, como te digo, se formó una amistad. Se formó una amistad. Algunas cosas que tienen que ver con gente de su partido, que él siente que no se comportaron a la altura de lo que él esperaba en ese momento, ¿no es cierto? Y que por obvias razones guardo los nombres, porque fue una confesión personal. Y que ha tenido que tener mucho valor para contarle a alguien que supuestamente es su rival y que mañana podía decirlo públicamente. Bueno, pero en ese momento ya era su aliado. Pero es que eso que yo quiero que entiendan, ¿no? Yo no era un aliado de Alan, yo era un aliado del país. O sea, yo le dije a Alan, porque ya no es presidente, o si le puedo decir a Alan, que lo que yo amaba era, primero, por mi experiencia, fortalecer la democracia. Y segundo, haber entendido hace mucho tiempo que cuando un gobierno fracasa, los pueblos se retrasan. Eso es completamente cierto, te lo digo con todo el sentimiento, ¿no? Claro, pero no se puede ser primer ministro sin ser aliado del presidente. Es imposible. Más que ser aliado del presidente, ser aliado de las decisiones que se tomen en muchos aspectos, ¿no es cierto? Y sí, creo que él había hecho un cambio. Yo siento culpa también del fracaso, de su primer fracaso, porque creo que Alan siguió en sus primeros 5 años propuestas de la izquierda que no fueron apoyadas por la izquierda. O sea, fuimos, por lo menos yo, y lo reconozco públicamente, fui un rival muy duro. O sea, no fui consecuente entre lo que aspiraba en algunas propuestas que él los estaba haciendo y simplemente por un antiaprismo visceral me oponía y hacía la guerra. Eso no ayudó al país. De hecho, esa oposición rabiosa te ciega, pues, ¿no? Ciega, claro. Porque podemos verlo en diversos grupos. Hay antifujimoristas fanáticos, hay antihumalistas fanáticos, y al final se pierde de vista el objetivo principal, ¿no? Exactamente, y eso es lo que lamentablemente sigue habiendo, ¿no? O sea, uno tiene que mirar el bosque y no el árbol. Bueno, de repente yo soy así ahora por la vejez. Yo diría que más que por la vejez soy así. ¿Pero cuál porque... vejez? ¿Cuántos años tienes? Bueno, ese es un secreto, ¿no? No, pero tú no te ves como un hombre viejo, Yehude. Bueno, en todo caso, yo tuve la suerte de tener, en medio de toda la desgracia de lo que significó el encierro, de hacer sufrir tanto a la familia, porque finalmente la familia sufre más que el que está preso. No tuve la inmensa suerte de leer, de seguir leyendo, de tener la Uber Lancier, un humanista carta cabal, y entonces comenzar a entender más al país y al mundo. Y por eso es que cuando a mí me dicen, tú te arrepientes, yo no me arrepiento de nada. Lo que yo he aprendido a mirar el bosque. Lo que no hace muchos políticos. Muchos políticos miran el árbol y se miran a sí mismos con unas ambiciones desmedidas. No se dan cuenta que lo que está en juego es el país. Entonces, cuando yo ayudo al presidente García o ayudo al presidente Toledo y quiero ayudar al presidente Humala, lo hago viendo el bosque. Ahora, cuando te pregunté si no creías que quizás
es posible que Alan haya estado legítimamente interesado en una figura como tú, que era una figura de consenso. Pero de repente, de taquito, también se deshacía de un rival peligroso. Cuando estaba de primer ministro, los últimos meses, las últimas semanas, recibí dos versiones del deseo del presidente García de cambiar al gabinete. Ajá. Entonces, eso es absolutamente cierto, eso nunca lo he comentado. Y se lo voy a decir a él cuando él me llame, se lo voy a decir quién me lo dijo. Bueno, ya se lo estás diciendo. Claro, se lo estoy diciendo, pero le daré el nombre después. ¿Cuánto tiempo después? Bueno, sucedió lo de Bagua. Sí, claro. Sucedió lo de Bagua. Yo De recuerdo... eso vamos a hablar después, mejor Claro no que te sí, adelantes. claro. Pero esto lo supe un mes y medio antes, pero recuerdo que viajamos rumbo al Ecuador y él me pidió ver una evaluación del gabinete y no sé si tú recuerdas que el avión casi se cae, ¿no? Tuvo fallas mecánicas muy graves y tuvimos entonces todo el tiempo del mundo para conversar. Pero lo que no me gustó fue que cuando hay cambio de gabinete se quedaron 2 o 3 personas que yo suponía que tenían que ser cambiadas, ¿de acuerdo? Y después Suponías y también hubieras deseado claro que sí, fueran cambiadas. claro que sí. Y después recibí una versión del presidente García, por eso que cuando me dice si desconfío, sí, pues digo que sí, ¿no? Recibí la versión del presidente García de un exministro que él no lo pasaba y sin embargo después lo nombró ministro. Entonces ya viene lo que tú dices, ¿no? Es un cálculo, el presidente es muy astuto, ¿no? El presidente es muy astuto y claro. Voy a tener que revisar los periódicos de la época, Sí, los tienes archivos. que revisarlo porque te va a caer muy simpática la noticia. Bien, Diego, estás a una pregunta de terminar el segundo nivel. Si me respondes a la pregunta 11 con la verdad, habrás ganado